Cierto día, navegando por internet, encontré una serie de artículos en el diario Litoral de Santa Fe que atrajeron mi atención. En realidad, eran varios relatos escritos por Ricardo Dupuy y estaban relacionados con nuestro pasado, con los indios Chanatimbúes y sobre todo con la expedición de Sebastián Gaboto. En Puerto Gaboto hay una cruz de madera con un nido de hornero, una excavación inconclusa y un ejército de fantasmas de navegantes europeos y aborígenes chanatimbúes esperando pacientemente el rescate de su gesta de hace 500 años. Son pocos, quizás muy pocos, los que saben que en este lugar se alzó el primer poblado europeo en territorio argentino, que fue una de las 10 primeras poblaciones de Sudamérica y la primera fundada tierra adentro en todo el continente americano. El comandante de la primera avanzada por el Paraná, un inglés, Sebastián Cabot, para el relato español Sebastián Gaboto, lo llamó Fuerte de Santi Spíritus, y su olvidada historia, como dijera Ricardo Dupuy, es tan sorprendente como atrapante. Me pregunto por qué misteriosa razón existen ciertos hitos históricos de enorme trascendencia que los hombres y mujeres decidieron echar al olvido. Sin duda que la gesta del fuerte del Espíritu Santo merece largamente ser recuperada, ya que se conjugan en ella desconocidos personajes fundacionales de nuestra América. Lugares donde se desarrollaron hechos decisivos, hoy apenas señalizados, y una serie de episodios con derivaciones claves para nuestra nación. Y más aún, para el armado siempre pendiente de la verdadera historia universal. Existen infinidad de cabos sueltos que invitan a imaginar tramas, algunas consecuencias de un inexplicable desinterés y otras de la tergiversación política que suele afectar los acontecimientos vinculados con la conquista. Probablemente cara y seca de la misma moneda. Vale comenzar este relato con una verdad de perogrullo. Pese a los esfuerzos de los cronistas de aquella época en cambiar las cosas, la expedición de Gaboto y de otros tantos conquistadores europeos que llegaron posteriormente a nuestro territorio fue motorizada en torno al oro y la plata que escondía una montaña. Una montaña jamás encontrada, parte de la leyenda del Rey Blanco. Sobre este mítico monarca de piel blanca y barba y pelo cano, suele decirse que está presente en muchos testimonios incas. Pero por no estar alineado con los parámetros históricos oficiales, se prefirió bastardearlo, convirtiéndolo en una leyenda inverosímil de una raza atrasada y afecta a la superchería. A propósito, no es casual que el fuerte de Santi Spíritus se haya instalado justo en este preciso lugar, en la desembocadura del río Carcarañá. Hoy, una vía fluvial poco relevante, pero que tiene la potencialidad de ser el único curso transversal desde la zona precordillerana, territorio inca, hasta el mismísimo río Paraná, a pocos kilómetros de la salida del Océano Atlántico.
Bueno, estamos en las excavaciones del Fuerte Santi Espíritu, que es el primer asentamiento europeo en la cuenca del Río de la Plata, donde también ocurrió el primer antecedente de resistencia indígena, digamos, en estas tierras, porque el fuerte se funda lo instala Gaboto en 1527, pero 2 años después los pueblos indígenas que habitaban la región recuperan el espacio porque avanzan sobre el emplazamiento del fuerte. Ahora lo que estamos viendo, bueno, es las excavaciones, que acá nosotros excavamos con un convenio con la Universidad del País Vasco, con arqueólogos santafesinos y arqueólogos de la Universidad del País Vasco. Se excava en open area, digamos, se abre una gran extensión, no como habitualmente estamos acostumbrados a ver en Argentina, que es una cuadrícula y se va excavando despacio, sino que acá se excava buscando estructuras en superficies grandes. Y bueno, como no estamos en campaña, como decimos nosotros, de excavación, el espacio está tapado, se tapa con arena, con geotextil y nylon, porque la dificultad de conservación que tenemos en el lugar es que la acidez del suelo más el índice de precipitaciones que tenemos en la región erosiona muy rápido el sedimento. A partir del proyecto de investigación de las excavaciones, que ya llevan alrededor de 15 años, podemos saber que el fuerte no era de palos como se pensaba, sino que era de tierra compactada. Lo que se hizo es un encofrado en madera y fueron compactando la tierra y con eso se construyeron los muros. Entonces sabemos que hay un foso exterior, un muro, y en las últimas excavaciones pudimos encontrar los ángulos, digamos, el extremo noreste del fuerte, y quedan por delante años de investigación y de excavación para ir delimitando bien el tamaño del fuerte, pero además trabajar sobre qué pasaba en el entorno, qué pasaba alrededor y qué pasaba con ese asentamiento indígena previo a la llegada de los europeos. Según cuentan los olvidados libros de historia, en este mismo lugar, el 9 de junio de 1527, se fundó el Fuerte de Santi Espíritu. A solo 35 años de la epopeya de Cristóbal Colón y a 5 años del regreso a España de la expedición de Magallanes, concluida por Sebastián Elcano, donde se terminó de circunvalar el continente, Sebastián Gaboto, un marino de familia que había cruzado con su padre el Océano Atlántico de niño, decidió ingresar por el Río de la Plata, Río de Solís, con el único objetivo de llegar a Tahuantinsuyo, la tierra del Inca. Según se decía, un imperio repleto de oro y plata donde reinaba un barbado monarca de tez blanca. Gaboto quería enriquecerse y soñaba con fundar su propia empresa naviera, objetivo que terminó logrando muchos años luego en Inglaterra, al fin de su larga y zarandeada existencia de 73 años. De hecho, la incursión por el Río de la Plata y la trepada río arriba del Paraná fue una desobediencia de su parte, ya que la carta de autorización del rey Carlos I de España lo acreditaba para llegar a las Islas de las Especies, Molucas, en Indonesia, pero por el estrecho descubierto años antes por Magallanes, en el extremo sur del continente. La versión oficial, a propósito de la decisión de cambiar la ruta, se sustentó en el relato de un marinero, un grumete solitario, sobreviviente de la malograda expedición de Solís en 1515, que conocía curiosamente al detalle las grandezas del imperio del Inca. Ese olvidado hombre, que vivió entre los nativos casi 12 años, muchos de ellos en territorio de la isla Martín García, se llamaba Francisco del Puerto.
Los castellanos lo conocieron como el lenguaraz y los aborígenes como Guaipó. Bien puede afirmarse que fue el primer habitante europeo de nuestro territorio. Bueno, una circunstancia muy particular que se dio y que nos gusta compartir es en el año 2014-2015 hicimos por primera vez una ceremonia de pedido de permiso a los ancestros de este lugar para poder avanzar con las excavaciones. Porque siempre los vecinos que habitaban este lugar decían que cada vez que se excavaba les tiraban piedra a los techos, sentían ruido, veían una mujer de blanco pasar por la excavación y esto los inquietaba bastante cada vez que se hacía una excavación. Así que propusimos hacer una ceremonia de pedido de permiso donde participaron los vecinos, donde también participaron los arqueólogos, las arqueólogas que estaban trabajando en esa campaña. Y le hicimos una ofrenda a la tierra y esa misma noche que hicimos la ceremonia se vino una tormenta muy fuerte. Esa tormenta quebró este tala, que este tala ya estaba, quebró la copa del tala que arrancaba de acá para arriba y cuando Mauro, que es uno de los compañeros que trabaja acá en el mantenimiento del parque, terminó de retirar las ramas, empezó a salir agua por el tronco. Desde acá salía por la punta del tronco agua, mucha agua, y durante un par de días. Y al tercer día empezaron a salir los brotes, que son estos que ven acá del tala, y se armó de nuevo este árbol con los nuevos brotes. Y hace unos días, cuando vinieron de las comunidades indígenas a hacer una celebración, a hacer un acto acá a Gaboto, se acercaron, pidieron acercarse al sitio y eligieron hacer una ceremonia y eligieron el mismo lugar, sin que nosotros les dijéramos a dónde lo habíamos hecho. Lo mismo ocurrió con el Año Nuevo Mocovilla, hace 2 años atrás. Vienen, no sabemos por qué, todas las personas que quieren hacer una ceremonia, los que se acercan, las hacen en este lugar, en este mismo espacio, en este mismo tala, así que nos llama la atención y la verdad que nos parece interesante poder trabajar de esta manera, teniendo en cuenta todas las capas de sentido de los que habitaron este espacio. Entre los fantasmas de las ruinas del fuerte se encuentran algunas historias jamás contadas. Una novela de amor entre el cacique y una española que dicen inspiró al propio Shakespeare, la construcción de un bergantín entre aborígenes y europeos, la celebración de la primera misa, la primera cosecha de trigo, el nacimiento de los primeros mestizos, el primer casamiento, la ruta del Imperio Inca sobre el misterioso río de los Caranchos, Carcarañá, hasta la visita de Charles Darwin tras las huellas del gen americano, entre otras tantas olvidadas. 500 años. 500 años para poner las cosas en su lugar. En realidad, 500 años no es nada. El río Paraná y el Carcarañá, las montañas del oeste, la pampa ondulada e incluso los caranchos y los peces del río llevan miles, quizá millones de años en estos territorios. Ellos son los dueños, nosotros simples ocupas. Invasores, a menudo desaprensivos, casi siempre desaprensivos. Es bastante probable que cuando el último de los humanos desaparezca del planeta, los animales y las plantas recuperen el comando en torno a las huellas cinceladas de los ríos, en la desmesura de las llanuras y en las recónditas montañas de por acá.
Esta, nuestra historia más reciente, historia de pequeños seres arrogantes, está plagada de contradicciones y mentiras. Mentiras de las peores, tendenciosas, de las utilizadas para torcer intencionalmente la realidad, probablemente justificada por los tiempos históricos. Se afirmó que los aborígenes eran salvajes, bárbaros, que deberían estar agradecidos con los hombres de los barcos por traer a estos lares educación y progreso. Se dijo que la naturaleza circundante, tan bella como fecunda, era un banquete de los dioses para deleitar a los hombres valientes. También que los europeos representaban la evolución humana, con su avanzada lengua escrita, sus enormes cruces de madera, sus vestimentas de seda, hilo y lana, y sus armas de metal filoso. Desembarcaron para civilizar, para evangelizar y enriquecer estos lugares olvidados por Dios. A no dudarlo, sobre estos paradigmas se construyó la historia real del primer desembarco. Incluso los episodios menores, como las vicisitudes de Francisco del Puerto, la ferocidad de los charrúas que se comieron a parte de la expedición de Díaz de Solís, o la tragedia de Lucía Miranda, que culminó con la quema del fuerte de Santi Spíritu. Y nos quedamos con eso, 500 años sin cuestionar, aceptando la historia oficial y ya. Está claro que no existen verdades absolutas. Es seguro, más que probable, que haya habido extranjeros bien intencionados, como se narra en el primer desembarco. Y también es indudable que hubo nativos despiadados, aunque con el atenuante que ofrece el hecho de ser invadidos. En los archivos de India, hoy parcialmente públicos y digitalizados, consta la declaración de Gaboto al momento de regreso a España, en ocasión del juicio que afrontó por la desobediencia a una orden real. No hay duda que entraron a la Cuenca del Plata, Río de Solís, en busca del camino más corto al Alto Perú. No hay duda que la fundación del fuerte no fue por motivos urbanísticos y menos evangelizadores, sino como lugar de paso a las montañas por el río Carcarañá, ruta utilizada por los indios desde tiempos inmemoriales. Hoy bien se sabe que el sitio donde se levantó el fuerte, más que una aldea perdida en la inmensidad, era una urbe bien organizada y estratégicamente ubicada. Tampoco cabe en duda que los aborígenes fueron dominados y en su caso torturados por los españoles. A su favor, vale decir que venían de un mundo profundamente injusto, a diferencia de los historiadores que antes y ahora insisten en destacar que venían del continente del progreso. De hecho, con los reyes católicos y la expulsión de los moros de la península ibérica, tomaba fuerza el proceso más cruel y sanguinario de la historia moderna, la llamada Santa Inquisición Española. Por último, es importante considerar que estas tierras ribereñas eran bien conocidas por el imperio más importante de América y existía
un intercambio permanente por la ruta transversal más antigua de Sudamérica, la ruta del río Carcarañá. Los incas, como hoy nadie discute, construyeron sus ciudades y todo su próspero imperio sobre la base de una civilización anterior y mucho más avanzada, que por motivo no del todo claro, desapareció mucho antes de la llegada de los europeos. Esta antigua cultura en algún momento fue visitada por gente de otro lado. Aquí, cada quien puede teorizar sobre de qué tan lejos vinieron los visitantes. Vikingos, atlantes, lemures o extraterrestres. Esta apretada síntesis no es otra cosa que un marco referencial que, a criterio de este autor, justifica largamente la necesidad de volver la mirada sobre los sucesos del primer desembarco. Antecedente primero de conquistadores europeos tierra adentro del continente americano. Más aún, teniendo en cuenta que se trata de sucesos acaecidos acá muy cerca, en nuestra tierra, entre Rosario y Santa Fe. Vamos camino a los 500 años, falta poco, y yo creo de que tenemos que tener un reconocimiento. Es fundamental para nuestra historia, donde acá se está trabajando de hace años los arqueólogos, donde se han encontrado todos los vestigios. Le apuntamos al turismo, ¿por qué? Porque de esa manera iban a conocer nuestra historia. Reactivamos los comedores de pescado, en un camping donde no existía sobre la ribera del río Coronda, estaba un camping muy abandonado, hicimos un paseo ribereño. El camping fue trasladado donde antiguamente decía que estaba el Fuerte Santi Espíritu, pero a la llegada de los arqueólogos descubrieron que era en otro lugar. Entonces ahí hicimos el camping comunal, una bajada náutica también cuenta. Entonces, bueno, de esa manera se está trabajando junto con Cultura, que tiene un museo muy pequeño, pero bueno, recreativo. Tenemos la historia, tenemos la naturaleza, tenemos todo, le brindamos todo al turismo. Y la gente misma de Gaboto ya ha tomado esa responsabilidad, esa conciencia de que tenemos una historia fundamental para la nación, tanto para nuestra provincia como para la nación. Cautivados por los relatos de nuestra historia, viajamos a Puerto Gaboto y encontramos un lugar potencialmente importante para el turismo provincial y nacional. Se podría hacer una réplica del Fuerte Santi Espíritu, aceptar y gestionar la llegada de una carabela prometida por el gobierno español, desarrollar réplicas de las chozas y viviendas de los chanatimbúes, un mercado de artesanía quizás, y otros atractivos turísticos que complementen la belleza del entorno natural de las islas y sus ríos y las cautivantes historias que puso en valor los relatos de Ricardo Dupuy. Ojalá la gestión pública y privada le den a este lugar la importancia necesaria para que en un futuro cercano cobre vida, con el mismo interés que Ricardo le puso con su imaginación y escritos, aquí, donde ocurriera hace más de 500 años aquel primer desembarco. Una energía especial y extraña parecía haber en el lugar donde antiguamente estuvo el Fuerte Santi Espíritus. En realidad, los españoles usurparon este sitio que estaba ya habitado por los indios chanatimbúes. Tal vez ocurrieron cosas muy fuertes que dejaron una huella en el universo paralelo.
o una profunda herida nunca sanada, o un reclamo quizás nunca escuchado. Espíritus de fantasmas que aún viven. Y si no, ¿cómo se explica esto? Después de un día de la jornada de trabajo, a la noche en mi casa, empiezo a revisar el material. Ese material era todo la secuencia de luz día, con el número de cada fotograma, lo que le daba una continuidad. Pero ocurre que en un fotograma era una mancha negra. Cuando después la vi con mayor detenimiento y ampliando esa foto, eran dos cabezas enfrentadas y eran la cabellera y unas orejas. Algo que no se puede explicar de una manera racional, porque esa imagen no existió nunca ahí, o en ningún momento estuvimos en un interior o con una luz artificial. Sinceramente, no hay explicación, pero sí una gran conmoción por este encuentro, donde tratar de conocer qué mensaje puede haber ahí en ese encuentro de este manchón negro, que yo le llamo así, pero que en realidad son dos cabelleras de aborígenes que se han incorporado a la documentación que estábamos haciendo en esa oportunidad. Mi abuelo chamán nos dijo una vez: las balas en barro se convertirán, las balas en barro se transformarán, renace mi pueblo, florece el cardal.